Apreciados hermanos en Cristo, vamos a empezar en esta oportunidad del estudio de la purificación por la obediencia a la verdad. Y antes de empezar con ese tema, voy a invitarles a hacer una oración. Amado Padre que estás en los cielos, te pedimos de que tú nos acompañes en esta oportunidad, que perdones nuestros pecados, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda dirigir nuestra mente en conformidad con tus mandamientos, nuestra vida en conformidad con tus mandamientos. Perdona, Señor, nuestros pecados y las ofensas de unos con otros, y enséñanos, Señor, a actuar, de manera que podamos comprender enteramente qué es la purificación a la vez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de la purificación por la obediencia a la verdad está basado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. El consejo del testigo fiel y verdadero. Dicen desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Recordemos que la palabra de Dios, cuando habla acerca de la palabra rico, habla de habla de una situación en la que el hombre pone en primer lugar las cosas de este mundo mucho más que a Dios. Y no necesariamente significa cantidad de dinero. Y no sabe, dice el testigo fiel, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eh, este que está hablando, el consejero, cuando se presenta, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién es el que estuvo en el principio de la creación de Dios? De acuerdo a varios pasajes que están en las Escrituras, como por ejemplo el libro de Proverbios capítulo 8, cuando habla acerca de la sabiduría, o el libro de Miqueas también, tenemos que él, el que estuvo en el principio de la creación de Dios, era Jesucristo. El Amén, el que dice las cosas y son, y suceden. El testigo fiel y verdadero, porque Él es el que da mayor testimonio acerca del Padre, justo porque está con Él, es Él mismo, está con Él desde el principio de la creación de Dios. Él es el que nos dice: Yo conozco tus obras. Y aún más, dice más adelante: y no sabes, o sea, Él conoce que, además de eso, la iglesia no sabe su condición, que es: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. 5 cosas. Y en la palabra de Dios, el número 5 está relacionado con la vida, la vivificación espiritual. También significa lo contrario, la muerte espiritual. O en otras palabras, todo lo contrario de lo que llega a ser vivificación. Mortificación, algo que está muerto espiritualmente. Así que eso debe ser la condición de la iglesia. Por eso es que dice después: y yo te aconsejo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No tendría sentido que pues nos ofrezca colirio de parte de él, que es la gracia del Espíritu Santo que nos hará ver nuestros pecados. No tendría sentido que nos ofrezca esta mercadería del colirio, si no nos diría también antes: y no sabes. Pues puesto de que no sabemos lo que somos y la condición en que uno se encuentra en este tiempo, es justamente por eso que nos ofrece colirio. Nos pide comprar también de él oro refinado en fuego. Es decir, que probemos nuestra fe y nuestro amor por medio del poder de Jesucristo. Que también nos ofrece vestiduras blancas para vestirnos. Este es su carácter inmaculado, su justicia de él, perdurable. Y lo podemos hacer solamente si es que nos sometemos a Él, nos sometemos a
ser purificados por él, como oro refinado en fuego. Luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se fue celoso, se fue ferviente, y se fue ferviente y arrepiéntete. Yo reprendo y yo aconsejo, son dos características del testigo fiel desde la antigüedad. No es novedad, no es algo de ahora, sino desde antes. Él aconseja y reprende. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Eso quiere decir que está en todo momento. Está él llamando de una manera personal, directa a cada persona. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Siguiente parte. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Eso quiere decir que es una lucha. Es más, el oír mismo del cual se refiere acá, si alguno, cuando dice si alguno oye mi voz, está relacionado con el que venciere. Es porque no todos van a oír su voz. Así que cuando alguien llega a oír su voz, desde el mismo instante le empieza a abrir la puerta al Señor. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El tema es oír su voz. El tema es asimilar sus consejos, pasar sus pruebas, como dice Oro refinando en fuego, es darse cuenta permanentemente y avanzar en el tema de sus pecados, avanzar para adelante, no quedarse atrás en una prueba, dos pruebas, tres pruebas, sino avanzar hacia adelante. Asimilar sus consejos y sus reprensiones debe ser nuestro diario vivir. Primer punto, la reprensión y el consejo del testigo fiel es en forma directa. No es que aconseja el testigo fiel a toda una iglesia, no es masiva, el cristianismo es personal. Cristo cuando hace su obra en cada individuo y lo examina a cada individuo y transforma, lo hace de una manera personal, uno por uno. Cada cual es indispensable en el reino de los cielos. En el libro de Primeros Escritos, página 271, justamente es lo que dice. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto y se demostró que lo motivaría el testimonio directo. Directo es el testimonio, que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moveré este consejo el corazón de quien lo reciba. ¿Qué cosa es que induce? Mover este consejo el corazón de quien lo reciba. Y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Así que ustedes van a ver personas predicando cuando reciban este consejo. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. ¿Contra quién se levantarán? Contra el testigo fiel. Obviamente porque es un testimonio directo que es dado por él, y el testigo fiel es Jesucristo. Jesús está hablando constantemente, pero hay algunos que se van a levantar contra él porque no van a soportar ese testimonio directo. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. Había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Está hablando de la iglesia en forma general, la iglesia de la Odisea. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. Cuando dice que había sido escuchado tan solo a medias, significa en toda la iglesia. No había sido escuchado por todos, no ha sido a medias. Y algunos lo han escuchado a medias, porque si alguno se dedica a escucharlo y lo oye, realmente es porque también va a pasar aquellas pruebas y va a triunfar sobre aquellas pruebas. Pruebas incluye tanto los conflictos, las cosas que nos pasan, que nos pueden pasar, como un conflicto, alguna tribulación o incluso tentaciones, que son las que abundan dentro de ese proceso de oír sus palabras, de asimilar sus consejos. Así pues, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22,
es el mismo, siempre ha sido el que llama de una manera directa. Y eso lo vemos porque Proverbios capítulo 1, versículo 20 al 33 lo confirma. Cuando habla acerca de la sabiduría, esta sabiduría es Jesús mismo. Recuérdese que el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 9 al 12 está hablando acerca de la sabiduría y dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que para que la sabiduría realmente se posicione en nuestra vida, en nuestro corazón, es necesario temer a Jehová. Y el temor a Jehová es apartarse del mal camino. Así que cuando nos eh, preparamos el camino, allanamos el camino para que la sabiduría entre en nuestra vida y dirija nuestro corazón, es necesario hacer lo primero, temer a Jehová y luego a fin de que la sabiduría se posicione sobre ella. Temer a Jehová para que a fin de que su voluntad se haga en nuestra vida. En otras palabras, temer a Jehová para darle gloria a Él, como dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. La sabiduría clame en las calles, dice Proverbios capítulo 1, versículo 20. Alza su voz en las plazas, clame en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Volveos a mi reprensión. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en constante, aunque le parezca mentira que no, y uno no puede escapar de esto, en reprensión constante. Nosotros somos los que escapamos a esa reprensión. Pero cuando Dios ve que nosotros nos acercamos para ser reprendidos en oración, entonces el Señor derrama su espíritu sobre nosotros y Él nos hace saber sus palabras mediante ese mismo espíritu, el Espíritu Santo. Luego dice una consecuencia de no acercarnos a Él para ser reprendidos. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Noten aquí la palabra consejo y reprensión nuevamente. Cómo es que se señalan acá? Y es lo mismo que está dando Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. Como desechasteis todo consejo y reprensión mía, no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad. Esta calamidad se refiere pues al momento de que vienen las pruebas, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Son elementos de las pruebas mismos, de aquellas para todas personas, pero sabe que las personas que no están aferradas a Cristo, que no se sujetan de Cristo, las sufren más, vienen consecuencias terribles sobre esas personas. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Puesto de que el temor de Jehová es el principio de qué? De la sabiduría. Ni quisieron mi consejo, otra vez señala, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. La palabra oír significa justamente eso, asimilar su palabra. ¿Y dónde es que sucede? Después que uno pasa la prueba de Dios. Juan capítulo 6 también tiene esta forma de oír directamente de parte de Cristo la reprensión y el consejo divino. Juan capítulo 6, versículo 46 a 50 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y cuando dijo esto, entonces en el versículo 63 aclara lo que está diciendo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tu propia voluntad, el hacer tu voluntad, tus fuerzas, no tienen provecho. Pero el Espíritu es el que da vida, es el que vivifica. Luego dice,
las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Le está hablando a sus oyentes en ese momento, a los mismos que le habían seguido durante la distribución de los 5.000 panes y los peces. Pero ahí también estaban los 12. Así que estos 5.000 empezaron a irse, y cuando empezaron a irse, Jesús le dijo, entonces, ¿queréis ir acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le preguntó. Pero Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la única forma como nosotros podemos crecer espiritualmente. Si oímos por medio del Espíritu Santo, si oímos la voz de Jesucristo, si oímos consejos y reprensiones, si pasamos las pruebas de la mano de Él y nos enfrentamos, no corremos, no huimos de las pruebas, sino nos enfrentamos a aquellas pruebas que Él nos dice cuando dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque Él no solamente nos ofrece su consejo y reprensión, sino nos ofrece a nosotros su poder, que Él la ganó cuando estuvo aquí en este mundo. Él la ganó teniendo la victoria sobre las tentaciones, y la ganó ahí en la cruz. Con la cruz ustedes pueden ver el ejemplo que Él nos da a nosotros para seguir también sus pisadas. Como dice Juan capítulo 12, versículo 46 a 50, vuelve nuevamente a precisar lo mismo. Y yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo aquel que cree en mí. Creer de la misma manera como nosotros podemos creer a una persona. Creer en sus palabras, en sus promesas, en lo que Él está diciendo. Creer en su poder, en el ejemplo que nosotros podemos asimilar de Él, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y aquí está hablando de sus palabras, porque de esa manera no permanecemos en tinieblas. Si oímos sus palabras, y aún más, y no las guarda, que son dos cosas acá distintas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, y lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Y es un mandamiento que viene de parte del Padre, sus palabras. Y aquella persona que guarda sus palabras, como dice antes, pues esa persona es aquella que es transformada mediante sus palabras. Recordemos que Jesús es el creador. Él creó las cosas en un principio. Creó los cielos, creó la tierra, creó los animales, creó al hombre y todas las cosas que ustedes ven, que nuestros ojos pueden ver. Entonces, esas palabras son las mismas que transforman cuando Él ocupa el cargo de redentor, es decir, de resucitar a los muertos, de sanar enfermos, de consolar a las personas que estaban pasando por tribulaciones cuando Él estuvo aquí en este mundo. Entonces, siendo de que Él es el creador y su obra continúan aún en la redención, esa misma obra de redención en realidad es lo mismo que está haciendo viene haciendo desde la creación. Porque Jesús mismo dijo, mi Padre trabaja y también trabaja hasta ahora y yo también por eso trabajo hasta ahora. Entonces, la obra de redención que se extiende la obra de creación que se extiende hasta la redención. Entonces, por eso dice, al que oye mis palabras y no las guarda. ¿Y por qué? Pues porque sus palabras tienen poder, ya que está diciendo desde antes, Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A eso se refiere cuando habla el mandamiento de mi Padre. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice en Lucas capítulo 6, versículo 46 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Noten aquí, está señalado hasta 4 puntos, pero los 3 primeros puntos son importantes, fundamentales. Dice, todo aquel que viene a mí. O sea, es importante primero venir a Él, estar en comunión con Él para oír sus palabras. Punto 2, y oye mis palabras y las hace. Claro, porque cuando uno va a Él a encontrarse con Cristo para oír sus palabras, uno va en oración a escuchar sus palabras. Y antes de leer la Biblia, se encomienda a Dios también para oír sus palabras.
y las va a hacer porque sus palabras tienen poder. Os indicaré a quién es semejante. ¿Saben por qué? Porque como las palabras de Cristo tienen poder, ya que son las palabras mismos del Creador, entonces, así como creó las cosas con solamente sus palabras, de la misma manera también el Señor dice que si oímos sus palabras, somos semejantes a qué? Es semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Eso es una parábola. Pero esta roca que está aquí representa a Cristo. ¿Por qué? Porque puesto de que sus palabras son espíritu y son vida y vienen directamente de Él cuando estamos en comunión con Él, entonces no se mueven si es que realmente oímos sus palabras y las hacemos. Si las hacemos, quedan fundadas en el corazón y son firmes y ya no se puede mover de ahí. Así son sus palabras cuando las recibimos en comunión con Cristo. Están fundadas nuestra casa sobre una roca. Eso es lo que quiere decir cuando dice sus palabras son las que finalmente quedan fijas, porque transforman el corazón. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 a 23 da esta idea. Cuando dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cómo es esto? Pues Él mismo es que la da. Él mismo es el que nos da ese consejo y esa reprensión. Esa verdad son sus consejos, son sus reprensiones, solo que aquellas, ¿verdad? Cuando son asimiladas, purifican nuestra alma, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado a la persona. Así que cuando nosotros asimilamos aquella verdad, asimilamos sus consejos y reprensiones, entonces el corazón queda purificado y entonces de ese corazón purificado nace un amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de una simiente corruptible, o sea, no de una semilla, o sea, queriendo decir aquí que se corrompe, no de una semilla que muere, sino de una semilla que no muere, que no perece, por la palabra de Dios, lo está diciendo claramente, que vive y permanece para siempre, porque esa palabra que viene de Dios, que viene mediante Cristo, pues es una palabra que tiene poder. Santiago capítulo 1, versículo 21, declara además de que es necesario que para aquella palabra se funde en el corazón del hombre, para que la mente lo retenga, es necesario que la persona primero se despoje de ese terreno pecaminoso, de esa mente que está conducida por el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? El diablo, que quiere los deseos pecaminosos. Entonces, cuando nosotros lo desechamos, no con nuestro poder, sino aquí es Cristo quien interviene. Por eso es que nos dice, yo te aconsejo que de mí compres solo refinado en fuego. Por lo cual dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Primero hay que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia para que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, habla acerca de quién es esa roca. En una manera simbólica lo dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, hablando acerca del Israel de Dios, antiguamente, ¿no? Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, que esa roca los seguía en todo momento mientras estaban en el desierto, y la roca era Cristo. Ahora, en Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ojo aquí, nuevamente vuelvo a repetir, el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cómo es que somos avergonzados? Pues, ¿en qué momento? En el tiempo final, en el tiempo del juicio. Somos avergonzados, y desde ya cuando pasemos pruebas también somos avergonzados. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
Ahora viene aquí un refrán interesante que hablaban los antiguos del pueblo de Israel. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea que el templo de Salomón fue construido durante aquel tiempo sobre 4 piedras, pero había una piedra de esquina que era especial. Había sido traída desde la tribu de Neftalí. Y así que pues eh, durante mucho tiempo esta piedra estuvo desechada porque no encajaba, no tenía la forma regular como tenían las demás piedras, pero era especial, pues, y entonces la pusieron a un lado. Pasaron mucho tiempo, meses, y esa piedra pasó por diferentes pruebas meteorológicas, pero al ver que no había otra piedra más, la volvieron a poner en su sitio. Y esta piedra em, encajaba exactamente. Es más, era la principal piedra sobre la cual podía descansar el templo de Salomón. Y esta es, por eso es que viene el refrán que dice, la piedra que los edificadores desecharon a venirse la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Note lo que dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Desobedientes a qué? A la palabra, a la cual también fueron destinados. Entonces, de esa manera, se dan cuenta de que está diciendo el que creyere en él, ¿cierto? El que creyere en él no será avergonzado. Es necesario, pues, hermanos, mientras estamos en este juicio que se está finalizando, nosotros creer en él, y eso requiere de estar en comunión con él. Así que el primer punto es que el testimonio, y es de una manera directa. Segundo punto, ese testimonio directo siempre produce escudriñamiento profundo de corazón. Siempre produce escudriñamiento profundo de corazón. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 4 al 5 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Sí fue crucificado Jesús en debilidad, y fue crucificado en debilidad, sin embargo vive por el poder de Dios. Aquí vemos la palabra debilidad como una cosa en la que, una situación que produce en nosotros su crucifixión, produce en nosotros eso, eh, humillación, angustia por nuestro pecado y sobre todo quitar nuestro yo a un lado. Así que esta debilidad está incluida aquí está implicado el tema de eliminar el yo, vaciarse de sí mismo, no ser nada. Pues también nosotros somos débiles, dice aquí. Luego, en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pregunta, tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque esto es lo que produce su debilidad de él, para que también entonces, de esa manera como él fue débil, el poder de Dios estaba en él. Pero de la misma manera, nosotros también tenemos que examinarnos a nosotros mismos si somos débiles en él, a fin de que el poder de Dios obre en nosotros a través de Jesucristo. Dice en un libro que se llama Spiritual Gift, narra acerca de la historia que pasó, de la experiencia que pasó en White en el año 1857 en el este de los Estados Unidos. En realidad que fue una gira desalentadora, dice ella. Puesto de que, cómo es que el testimonio tiene que venir a la iglesia? Por medio de algunos hermanos o de una manera directa. Además, ¿qué debe producir este testimonio directo en el creyente? Mira lo que dice. En la primavera de 1857, acompañé a mi esposo en una gira por el este. Su principal negocio era comprar la PowerPress. Celebramos conferencia de cabina a Boston y en nuestro regreso esta fue una gira desalentadora. El testimonio de la iglesia de la Odisea fue generalmente recibido, dice. Noten lo que dice aquí. El testimonio, se refiere del testigo fiel, de la iglesia de la Odisea fue generalmente recibido, pero algunos en el este, se refiere de los Estados Unidos, lo estaban haciendo mal uso. Este contexto, porque como dicen, cada cual de acuerdo al contexto, sin embargo, nos sirve a nosotros.
pues es un contexto que va pues aplicado en forma general. Ustedes lo van a leer después. En lugar de aplicarlo a sus propios corazones, el testimonio, vuelvo a leer, el testimonio de la iglesia de la Odisea fue generalmente recibido, pero algunos en el este lo estaban haciendo mal uso. En lugar de aplicarlo a sus propios corazones, ese testimonio directo, para beneficiarse de ellos mismos, estaban usando el testimonio para oprimir a otros. Algunos enseñaron que los hermanos deben vender todo antes de que puedan ser libres, mientras que otros se centraron mucho en la vestimenta, llevando el tema a un extremo, y con algunos otros hubo un estrechamiento del trabajo del tercer mensaje, o sea, del tercer ángel, y seguimiento de impresiones y echar miedo a los concienzudos. Estas cosas han tenido una influencia devastadora. El propósito del mensaje a los laodicenses fue librar a la iglesia de tales influencias fanáticas, pero el esfuerzo de Satanás ha sido corromper el mensaje y destruir su influencia. Noten que lo que dice, pero el esfuerzo de Satanás ha sido corromper el mensaje, ese mensaje directo que viene del testigo fiel, y destruir su influencia. Le agradaría más que personas fanáticas abracen el testimonio y lo utilicen en su causa, que permanecen en un estado tibio. He visto que no era el designio del mensaje llevar a un hermano a juzgar a su hermano, decirle qué hacer y hasta dónde llegar, sino que cada individuo busque su propio corazón y atienda su propio trabajo individual. El trabajo de los ángeles es observar el desarrollo del carácter y sopesar el valor moral. O sea, no era lo que ella ha visto, que no era el propósito del mensaje llevar a un hermano a juzgar a su hermano, decirle a otro hermano qué hacer y hasta dónde llegar para ser salvo, ¿no? Sino que el propósito es que cada individuo busque su propio corazón y atienda su propio trabajo individual, porque trabajo es individual. El trabajo de los ángeles, afirma, la función de los ángeles es observar el desarrollo del carácter, no de un hermano de la iglesia. La función de los ángeles es sopesar el valor moral de los hermanos, no de otro hermano de la iglesia, ni tampoco de un líder o del pastor. Luego, vi que el testimonio de los laodicenses aplicado al pueblo de Dios en la actualidad y la razón por la que no ha logrado una obra mayor se debe a la dureza de sus corazones. Noten lo que dice. Cuando dice la dureza de sus corazones, está diciendo porque de hecho hay ídolos, hay pecados que aman mucho más que a Dios. Hay afectos por las cosas de este mundo que aman mucho más que a Dios, de manera que ellos no pueden entregarse totalmente a las manos de Dios. Pero Dios le ha dado tiempo al mensaje para hacer su trabajo, al mensaje de la Odisea. El corazón debe ser purificado de los pecados que tanto tiempo han excluido a Jesús. Este temible mensaje hará su trabajo, dice. Ahora, miren lo que dice después. ¿Cuál es la influencia de este mensaje? Cuando se presentó por primera vez, condujo a un examen minucioso del corazón. Eso es lo que debe producir este mensaje directo. Un examen minucioso del corazón. En otras partes dice, a un examen profundo del corazón, o también a un escurrimiento profundo del corazón. Lo dice de diversas maneras, porque eso es lo que debe producir este mensaje, a una reflexión personal, no para decirle a otra persona lo que debe hacer, sino uno a autoexaminarse a sí mismo frente al testimonio directo del testigo fiel. Los pecados fueron confesados y el pueblo de Dios se conmovió en todas partes. Casi todos creían que este mensaje terminaría en el fuerte pregón del tercer ángel. O sea, la mayoría de personas, de creyentes en la iglesia, pensaron que este mensaje terminaría en el fuerte pregón del tercer ángel. O sea, que iba a terminar, pero muy pronto. Pero como no pudieron ver el poderoso trabajo realizado en poco tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. O sea, pensaron que como empezó en el año 1843, continuó con el segundo ángel en 1844. Ellos pensaron que posiblemente iba a continuar o terminar en el año 1845 o cualquier otro año, pero menos en este tiempo que está el Enjuay, 1853, 1855. Pues este fuerte pregón se dio lugar todavía en el año 1888, con el mensaje de tercer ángel, primero, segundo y tercer ángel. Entonces, como vieron que no pudieron ver el poderoso trabajo del mensaje
de este mensaje del testigo fiel, en poco tiempo perdieron el efecto del mensaje. ¿Cuál es el efecto del mensaje? Escudriñar sus corazones, examinar minuciosamente su corazón. Y eso es lo que quiere el testigo fiel. Vi que este mensaje no lograría su trabajo en unos pocos meses. Fue diseñado para despertar al pueblo de Dios, para descubrirle sus recaídas y llevar a un celoso arrepentimiento, para que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Esa es la idea. La idea de este mensaje es descubrirle sus recaídas, en qué estamos nosotros cayendo constantemente, en qué tipo de tentación, en qué prueba, y llevar a un celoso arrepentimiento, para que sean favorecidos con la presencia de Jesús y sean preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando este mensaje afectó al corazón, condujo a una profunda humildad ante Dios. Se enviaron ángeles en todas las direcciones para preparar corazones e incrédulos para la verdad. La causa de Dios comenzó a surgir y su pueblo conocía su posición. Si el consejo del verdadero testigo o del testigo fiel hubiera sido atendido por completo, Dios habría forjado a su pueblo con mayor poder. Los esfuerzos realizados desde que se ha dado el mensaje han sido bendecidos por Dios y muchas almas han sido traídas del error y la oscuridad para regocijarse en la verdad. Spiritual Gift, volumen 2, página 222 al 223. Como dice 2 Corintios 13, versículo 4 al 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tenemos que examinarnos, hermanos, si realmente estamos en la fe. Y la única manera de hacerlo es que nosotros seamos probados. Y siendo probados, seamos aprobados, no reprobados. De esa manera Jesús está listo para entrar en nuestros corazones. Tercer punto. Los consejos del testigo fiel tienen su desarrollo en las experiencias de los mensajes de los tres ángeles. Así que cuando empieza a desarrollarse el mensaje de los tres ángeles, empieza a desarrollarse este proceso y por lo tanto empiezan a darse estos consejos. Oro refinado en fuego. Empezamos a pasar prueba tras prueba. Son experiencias que pasamos. Empezamos a ser vestidos por el telar del cielo, que son las vestiduras blancas del Señor Jesucristo. Y también podemos ver claramente mucho mejor, mucho más nuestros pecados a medida que pasamos por estos tres mensajes. Son experiencias que el pueblo de Dios tiene que pasar. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, estos mensajes, que son los tres mensajes de los tres ángeles, constituyen el evangelio eterno. Como dice acá, para predicar a los moradores de la tierra, este ángel tenía el evangelio eterno. Pero, ¿qué es el evangelio eterno? ¿Y qué comprende? El Evangelio Eterno comprende pues los tres mensajes angelicales. El mensaje selectos tomo 2 páginas, 138 dice, los mensajes de Apocalipsis 14 son los que servirán para probar al mundo, constituyen el Evangelio Eterno. O sea, el Evangelio Eterno constituye estos mensajes, el mensaje de los tres ángeles. Pero estos mensajes no es independiente uno de otro, sino que se van completando uno a otro. Van de una manera progresiva, completándose hasta que finalmente Cristo sea formado en aquel que sigue por la fe en estos tres mensajes. Ahora, ¿qué cosa es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno viene a ser el mismo Cristo en nosotros, su ley, por lo tanto, en nosotros. Como dice Mensajes Selectos, tomo 2 páginas 132. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por medio del cielo es el Evangelio eterno. El mismo evangelio que fue declarado en el Edén estaba ya desde el principio, cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hablando acerca de la enemistad entre la iglesia y la serpiente, que representa a mí un Satanás. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios, tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter.
Cristo era tanto la ley como el evangelio. Así que, hermanos, si tenemos a Cristo, tenemos aquella ley y por lo tanto tenemos ese evangelio eterno. El final de estos tres mensajes es el evangelio eterno. Es presentar el evangelio eterno en cada creyente. Termina diciendo, el ángel que proclama el evangelio eterno proclama también la ley de Dios, porque el evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley, mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Así que cuando este evangelio de salvación nosotros lo recibimos, somos inducidos a obedecer también la ley de Dios, porque es una descripción del carácter santo de Dios que se encuentra en Jesucristo. Por lo tanto, el Evangelio eterno, en resumen, presenta a Cristo y presenta la ley, ya que la santa ley, pues, o el carácter de Cristo es una descripción de la ley de Dios. La ley de Dios describe el carácter de Cristo. El Evangelio eterno comprende el mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel que van así en su pleno desarrollo, que se van completando. Estos son los mensajes de los tres ángeles que vienen a continuación, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 al versículo 12. El primero indica pues de un evento, la hora de su juicio ha llegado. El segundo mensaje de otro evento, la caída de Babilonia. Y el siguiente es una advertencia, de recibir la marca en su frente o en la mano, la marca de la bestia. Ahora, pero estos mensajes van acompañados de experiencias, lo van a mostrar por qué. En el mensaje de primer ángel, el evento es el juicio investigador. El mensaje de segundo ángel, la caída de Babilonia. El mensaje de tercer ángel, la marca de la bestia. Y cada uno de estos va acompañado de experiencias. La experiencia, pues, es lo que produce el testigo fiel, es decir, la purificación por la obediencia a la verdad, la examinación del corazón, un arrepentimiento genuino y humillación de verdad. Esto no es que se deja a un lado, continúa, es el comienzo de estos mensajes, de estas experiencias que van acompañadas a estos mensajes. Frente a la caída de Babilonia tenemos otra experiencia, que es el desprendimiento de las costumbres mundanas y papistas. Y frente a la marca de la bestia tenemos otra experiencia, pues puesto que de la marca de la bestia anuncia el decreto de la ley dominical o el decreto de la adoración al día domingo, que representa la adoración al dios Sol, ¿no? Lo cual indica prácticamente al luciferismo. Entonces, frente a esto tenemos la exaltación del sábado, el sábado. El sábado es símbolo de aquellos que entran en el reposo espiritual de Cristo, de la manera que Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y os haré descansar. Pero recibimos el reposo espiritual de Cristo cuando Jesús nos imparte su justicia. Una vez Cristo en nosotros, cuando Jesús está en nosotros de una manera espiritual, presencial, o cuando lo mismo, que es lo mismo decir que cuando se derrama la lluvia tardía, entonces los que reflejan el carácter de Cristo guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en el corazón de Cristo y por lo tanto, si Cristo está en nosotros, nosotros tenemos su justicia, aquella obediencia a la ley de Dios. Es necesario, pues, decir de que en el mensaje de tercer ángel va acompañado de una experiencia más que la reforma por la salud. ¿Por qué? Por causa de las pruebas. Las pruebas se hacen más severas a medida que uno avanza en este camino. Y en el tercer ángel, de hecho, la prueba es mucho más dura para que Cristo se instale en nuestros corazones. Es por eso que va acompañado de la reforma por la salud. Es necesario, pues, no estar sujetos a las cosas o a las cosas que tienen que ver con el apetito en cuanto a lo que es el régimen alimenticio y también a los cuidados de nuestra salud en los 8 reinos naturales y más los consejos que tienen que ver con la reforma por la salud. La proclamación del mensaje del tercer ángel, el fuerte pregón, es la proclamación de la justicia de Cristo por la fe. Bien, y acá tenemos lo que dice en cuanto a lo que es la purificación, en cuanto a lo que es la experiencia del mensaje del primer ángel. Leamos lo que dice. Que las iglesias que pretenden creer la verdad y predican la ley de Dios observen esa ley y se aparten de toda iniquidad. Que cada miembro de la iglesia resista las tentaciones que le invitan a practicar el mal y a complacerse en el pecado. Que la iglesia comience la obra de purificación delante de Dios. ¿Qué es esto? Dice, mediante, y acá lo explica, el arrepentimiento, la humillación y la investigación profunda del corazón. Mira, hermanos, esto es lo que decía al comienzo en el libro de Spiritual Gifts, cuando decía, cuando este mensaje fue llevado por primera vez ante la hermandad,
produjo una examinación profunda del corazón, o lo mismo, una investigación profunda del corazón. Y eso es lo que es una obra de purificación. Eso es lo que sucede en el creyente que escucha la voz del testigo fiel. Ahora, ¿por qué tiene que llevar la iglesia una obra de purificación? Luego lo dice, porque nos encontramos en el verdadero día de la expiación, en una hora solemne cargada de posibilidades eternas. Por eso, por esa razón. Entonces, hermanos, justamente porque nos encontramos en este día de la expiación, es por eso que la iglesia debe comenzar con una obra de purificación delante de Dios. Y esto se hace de una manera personal, de acuerdo al punto número 1. ¿Y por qué no vino Cristo en el año 1844? Lo vemos porque como todo es escudriñamiento del corazón respecto a pecados, ellos pues no escudriñaron sus corazones o no estaban libres sus corazones de los pecados relacionados con el mensaje del segundo ángel. Si el segundo ángel habla de la caída de Babilonia, se explica pues que a partir de este mensaje, según lo que dice primeros escritos, hubo mayor mundanismo, aumentó el mundanismo en el mundo y en las iglesias caídas. Pero Babilonia no estará en una condición de caída, sino hasta cuando se unan las iglesias protestantes con el gobierno de Roma para formar una alianza y entonces finalmente una nueva iglesia en todo el mundo. Y bueno, y finalmente venga la imposición de la ley dominicana. Pero frente a esta caída de Babilonia, debe haber un despertar de la iglesia, un desprendimiento de las costumbres mundanas y papistas. Esto ha sido progresivo, lo ha sido desde antes, la caída de Babilonia, pero desde el año 1844 se ha estado incrementando el mundanismo dentro de las iglesias que no siguen el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿se requiere de un desprendimiento de las costumbres mundanas y papistas, pero uno lo tiene que hacer por su propia cuenta? No, sino lo hace en escudriñamiento profundo del corazón. ¿Y por qué? Porque es el testigo fiel el que demanda al creyente a que lo haga de una manera directa. Cuando él nos aconseja de una manera directa. Así que aquí debe ser escudriñamiento respecto al desprendimiento, respecto a las costumbres mundanas y papistas. Uno es el que examina su corazón cuando el testigo fiel te dice que pues las cosas en este mundo están yendo de mal en peor, porque Babilonia, con todas sus estrategias políticas, sociales, religiosas, está imponiendo nuevas leyes, nuevos dogmas contrarias a lo que es el cristianismo. Así que pues nuestra forma, nuestro estilo de educación debe cambiar y solamente Dios lo puede hacer en nosotros, en nuestros corazones. Y es por eso que Cristo no vino en 1844 porque no estaban preparados respecto al mensaje del segundo ángel. No es un requisito adicional como que uno tiene que llegar a través a Jesús por obras, no es así, sino es lo que Dios hace por nosotros a fin de liberarnos. Recordemos que así igual como el pueblo de Dios estuvo en Egipto, así también nosotros nos encontramos alienados de las costumbres mundanas de Babilonia. Por eso dice, todos los que apreciaban la luz derramada sobre sí dirigían los ojos hacia arriba con intenso interés, y Jesús los miraba con dulce aprobación. Ellos esperaban que Él viniera y anhelaba su aparición. Ni una sola de sus miradas se detenía en la tierra. Pero nuevamente una nube se sentó sobre los que guardaban y los vi dirigir hacia abajo sus ojos cansados. Pregunté cuál era la causa de ese cambio. Dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación. Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Debe renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. Deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y acá lo dice claramente, cuando habla acerca de las experiencias del pueblo de Dios. Muchísimos alzaron la voz para aclamar, aquí viene el esposo, para aclamar, aquí viene el esposo, y abandonaron a sus hermanos que no amaban la aparición de Jesús, ni querían permitirle espaciarse en su segunda venida. Vi a Jesús apartar el rostro de aquellos que rechazaban y despreciaban su venida, y luego ordenó a los ángeles que sacasen a su pueblo de entre los impuros, no fuese que quedasen contaminados. Los que eran obedientes al mensaje se destacaron libres y unidos. Estos fueron los adventistas del comienzo, del año 1844. Una santa luz resplandecía sobre ellos. Renunciaban al mundo, sacrificaban sus intereses y tesoros terrenales, y dirigían miradas ansiosas al cielo a la espera de ver a su amado libertador.
Una santa luz brillaba sobre sus rostros, denotando la paz y el gozo que reinaba en su interior. Jesús pidió a los ángeles que fuesen y los fortaleciesen, porque se acercaba la hora de su prueba. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo. No estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón, note lo que dice, y a estudiar las escrituras a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. Entonces Dios mandaba mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón, vuelve a repetirse, y este es el mensaje del segundo ángel, y a estudiar las escrituras a fin de que pudieran despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y papistas. Se vuelve a repetir, ¿qué es, qué es a qué induce el mensaje de cada ángel? A escudriñar sus corazones, a eso induce. Y cuando lleguemos al mensaje del tercer ángel, va a producir el mismo efecto, a escudriñar sus corazones y a estudiar las escrituras a fin de que pudieran despojarse de algo, de algún ídolo. En este caso, frente al mensaje del segundo ángel, a despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. O hermanos, en el mundo está pues plagado de la educación jesuita y es la educación que las personas han recibido de costumbres mundanas y que lamentablemente tienen su desarrollo en este mundo, en la ciudad. Pero nosotros tenemos a Jesús, quien es nuestro mayor consejero, y Él nos puede brindar, pues, los consejos necesarios para que nosotros podamos escapar, gracias al poder de su divina gracia, escapar de las tentaciones del enemigo y, sobre todo, de la esclavitud de este mundo. Que el Señor nos acompañe, que Dios nos bendiga y nos fortalezca y nos establezca, pues, en su reino de gracia y misericordia. Vamos a terminar con una oración, ese tema. Querido Dios, te rogamos que tú nos acompañes en este momento, que el poder de tu Espíritu Santo dirija nuestra mente a actuar de una manera correcta, conforme a tu voluntad. Que el Espíritu Santo nos dé a conocer tus verdades, tus consejos, tus reprensiones. Ayúdanos, Dios, a pasar estas pruebas, que por más complicadas sean, podamos asimilar, Señor, tus palabras. Gracias por el plan de la vida eterna que tú nos has dado, que despreciando, Señor, el señorío del yo, de los deseos mundanos, de los afectos de este mundo y de la carne, eh, tú puedas liderar, gobernar nuestro corazón, puedas cambiar nuestra mente, transformar nuestra mente por completo y establecerte en nosotros a medida que nosotros vamos abriéndote la puerta de nuestra alma. Gracias Dios por este día. Queremos que tú estés con nosotros ahora y reposes y dirija nuestra vida. Toma el control de nuestra vida completo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y que el Señor les acompañe en este día. Amén.